Me desperté bañado en sudor frío, el corazón latiendo a 1000 por hora, como si acabara de correr un maratón. Todo estaba borroso, la luz que entraba por la ventana era demasiado fuerte, me quemaba los ojos. ¿Qué demonios estaba pasando? Tragué saliva y miré alrededor. Este no era el hotel. No estaba en mi maldita boda. Me senté en la cama, respirando con dificultad, como si me faltara el aire. Miré el reloj en la pared, uno de esos viejos, de los que ya ni se usan. Marcaba las 7:30 de la mañana, pero algo no cuadraba. Me quedé inmóvil por un segundo. No podía recordar cómo había llegado ahí. Mis pensamientos estaban enredados como un ovillo de lana. Una parte de mí gritaba que debía levantarme, salir corriendo, llegar a la iglesia, a mi boda. La otra parte estaba congelada, incapaz de mover un músculo. Sentía una presión en el pecho que iba aumentando, y de pronto, sin poder contenerme, rompí a llorar. No sé cuánto tiempo pasé así, temblando como un niño asustado. Justo cuando pensé que estaba a punto de perder la cabeza, la puerta se abrió de golpe. «Viejo». La voz de Ismael, con ese tono despreocupado que siempre usaba, llenó la habitación. «¿Qué mierda te pasa? No llores, por Dios. Venga, vamos por algo de comer, pero tú invitas, claro. Ya cuando gane la lotería, te invito yo», agregó con una sonrisa burlona. Al principio, no procesé lo que dijo. La palabra lotería rebotó en mi cabeza una y otra vez, hasta que algo hizo clic. Me congelé por completo, las lágrimas se secaron de golpe. ¿Lotería? Recordaba ese chiste. Ismael siempre decía lo mismo hace 10 años. Mi estómago se hundió. Miré el calendario colgado en la pared. Septiembre, pero no de este año. No, no, no. Era 10 años antes. Me quedé paralizado, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Mi mente corría en círculos, incapaz de encontrar una explicación lógica. Esto no podía estar pasando. Ismael se sentó en el borde de la cama, ajeno a mi crisis. De verdad, viejo. Pareces un muerto en vida. ¿Qué, te quedaste estudiando hasta tarde o qué? Siempre has sido un desastre. Las palabras de Ismael apenas llegaban a mi cerebro, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Estaba 10 años atrás. 10 malditos años antes de conocer a Valeria. La boda, el lujo, todo lo que había construido, aún no existía. Tenía una segunda oportunidad. Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Esta vez, lo haría todo diferente. No cometería los mismos errores. Ganaría la lotería, haría las inversiones correctas y me aseguraría de tener una vida llena de lujos junto a Valeria, mi futura esposa. El futuro estaba en mis manos, y esta vez, no iba a fallar. Me puse de pie de golpe, sintiendo una energía renovada. Ismael me miró como si estuviera loco, pero no importaba. «Viejo, necesito que me acompañes», le dije. «Tengo un plan». Ismael se rió, como siempre lo hacía cuando pensaba que estaba siendo dramático. «¿Qué plan? ¿Vas a conquistar el mundo ahora?» Lo miré con seriedad, más seriedad de la que probablemente había visto en mí en mucho tiempo. «No el mundo. Solo mi vida». Ismael arqueó una ceja, pero no preguntó más. Me conocía lo suficiente para saber que cuando tenía una idea en la cabeza, no me la podía sacar. Me eché agua fría en la cara, me puse la primera ropa que encontré, y salimos de la casa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía 3 años antes de conocer a Valeria, pero esta vez, la encontraría antes. Me aseguraría de que todo estuviera listo para cuando nuestras vidas se cruzaran. Haría todo perfecto. Esta era mi oportunidad para tener la vida que siempre quise, con Valeria a mi lado. Salimos del departamento de Ismael, el aire de la mañana me golpeaba la cara con fuerza, despejándome más de lo que la ducha rápida había logrado. Ismael caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, relajado como siempre, mientras yo repasaba mentalmente cada paso que debía seguir. Caminamos hacia el mismo diner de siempre, ese que no había cambiado en años.
El sonido de los autos pasando a toda velocidad y la gente apresurada para llegar a sus trabajos me devolvió a la realidad. Estaba realmente 10 años atrás. Cada esquina, cada detalle, todo se sentía tan familiar, y a la vez completamente distinto. Podía oler la oportunidad. Tenía que aprovecharlo todo. Nos sentamos en nuestra mesa habitual. El café de siempre. Pedimos 2 desayunos completos, como en los viejos tiempos, pero esta vez mis pensamientos estaban en otra parte. ¿Y entonces? Preguntó Ismael, con la boca llena de tostadas. ¿Qué plan es ese que te tiene tan alterado? Levanté la vista del plato. La lotería, pensé. El premio gordo que saldría en unos meses. Sabía los números ganadores, recordaba el momento exacto en el que lo vi en las noticias años después. Sería mi primera jugada. Si lograba eso, estaría asegurado para el resto de mi vida. Es complicado, le dije mientras removía el café. No te preocupes por los detalles, solo necesito que confíes en mí. Ismael me miró un segundo, como si estuviera evaluando si había perdido completamente la cabeza. Luego se encogió de hombros y le dio otro sorbo a su café. Siempre tienes tus locuras. A ver qué es esta vez. Rió. Aunque te digo, si te vuelves millonario, no te olvides de tu viejo amigo Ismael, ¿eh? Levanté la mirada, mi expresión más seria que nunca. No me iba a olvidar de él. Lo necesitaría cerca. Si alguien podía mantenerme cuerdo durante todo este proceso, era Ismael, aunque él no tuviera idea de lo que estaba ocurriendo. El día pasó entre pequeñas tareas que me llevaron a ver qué tanto había cambiado, o más bien, lo poco que había cambiado, en estos 10 años. Me paré frente a edificios que ya no existirían en el futuro, negocios que aún florecían antes de caer en la quiebra. El tiempo parecía moverse a mi favor. Sabía lo que vendría, y eso me daba una ventaja enorme. Ya en la noche, volvimos a la casa de Ismael. Me tiré en el viejo sofá, sintiendo como el cansancio del día comenzaba a pegarme. Pero más que cansancio físico, era mental. Mi cabeza iba a 1000 por hora, planeando cada movimiento. Oye, ¿de verdad todo bien? Preguntó Ismael, sentándose en el sillón frente a mí. Has estado raro todo el día. Lo miré. Podía confiar en él, pero aún no estaba listo para soltar la verdad. ¿Cómo diablos le iba a explicar que había viajado 10 años atrás? Ni siquiera yo lo entendía del todo. Y si lo hacía, arruinaría todo. No podía permitirme ninguna interferencia. Solo hice una pausa, buscando una excusa que sonara razonable. Pensando en el futuro. Siento que tengo que poner las cosas en orden, no quiero terminar como un fracaso, ¿sabes? Ismael se rió, pero de esa forma en la que sabes que está intentando no hacerlo en tu cara. Viejo, llevas diciendo eso desde que te conozco. Relájate un poco. A veces las cosas salen solas. No podía relajarme. Ya había visto lo que pasaba si no tomaba el control. Pero decidí no seguirle el juego, así que simplemente asentí. Tienes razón, mentí. Mañana me tomaré las cosas con más calma. Claro que no lo haría. Tenía mucho por hacer. Tenía que asegurar mi futuro. Me levanté del sillón con un impulso repentino. Mañana voy a comenzar con algo importante, algo que cambiará todo, le dije mientras me dirigía al baño. Dime que no es otra de tus apuestas raras, ¿eh? Dijo Ismael con una sonrisa cansada. Cerré la puerta tras de mí y me miré al espejo. El mismo rostro que tenía 10 años después, aunque con menos arrugas, menos cicatrices. Tenía tiempo. Tenía el control. Solo tenía que jugar bien mis cartas. Ismael seguía bromeando en la sala, diciendo algo sobre cómo me volvería loco un día de estos. Yo no lo escuchaba. Mi mente estaba ya en el siguiente paso, preparar todo para que, cuando conociera a Valeria, mi futura esposa, estuviera listo para garantizar que nada en nuestro futuro fallara. Ni mi éxito, ni nuestra relación. Sabía que ella aparecería en 3 años, pero esta vez, la encontraría antes. Me aseguraría de que nuestra vida juntos fuera perfecta desde el principio. Pero antes de eso,
había cosas más inmediatas que hacer. El plan estaba en marcha. Pasaron unos meses desde que me di cuenta de la fecha, y todo iba según lo planeado. Tenía una rutina establecida, cada paso calculado. Ya había jugado la lotería con los números correctos y, aunque todavía faltaban unos meses para que se anunciara el ganador, no me preocupaba. Sabía exactamente lo que venía, y eso me daba una tranquilidad extraña, como si estuviera caminando sobre un terreno firme mientras el resto del mundo pisaba arenas movedizas. Pero lo que realmente esperaba estaba a la vuelta de la esquina. Habían pasado 3 años desde aquel despertar extraño en el pasado, y por fin llegó el momento que tanto había anticipado. Valeria. Sabía que la conocería pronto, pero no estaba dispuesto a dejar que el destino lo manejara todo. Yo iba a manejarlo. Me adelanté. Usé la información que ya conocía de su vida futura para encontrarla antes de que nuestro encuentro original sucediera. Sabía dónde trabajaba, qué lugares frecuentaba. Sabía qué días de la semana visitaba su café favorito. Así que fui ahí. No a hablarle, no todavía. Solo a observarla. Tenía que estar seguro de que no había margen de error en este nuevo camino que estaba construyendo. La vi por primera vez una mañana lluviosa, entrando al café con su chaqueta negra ajustada, el pelo recogido en una coleta. Se veía exactamente como la recordaba, perfecta, como si estuviera hecha a medida para mí. Me senté en una esquina, fingiendo leer el periódico mientras la miraba de reojo. Todo debía encajar. Durante las siguientes semanas, seguí esa misma rutina. Cada vez que tenía oportunidad, la espiaba discretamente. Nunca hice contacto visual, nunca me acerqué demasiado. Solo observaba. Y fue ahí cuando empecé a notar algo que no esperaba. Al principio, eran pequeños detalles. Valeria hablando con el personal del café con un tono ligeramente borde, tal vez algo impaciente. No era gran cosa, solo una pequeña molestia. Pero luego, esas pequeñas grietas en su imagen perfecta comenzaron a ampliarse. Una vez la vi gritarle a un mesero por traerle el café equivocado, tirándole la taza al piso sin molestarse en disculparse. Me quedé paralizado en mi lugar, observando la escena. No era la mujer que recordaba. Intenté justificarlo. Tal vez había tenido un mal día, tal vez. Tal vez no era nada. Pero siguió ocurriendo. Otro día, mientras caminaba detrás de ella en el centro comercial, la vi insultar a una empleada de una tienda porque no tenían la talla que quería. Usó palabras hirientes, cargadas de desprecio, como si la otra persona no fuera más que un insecto bajo sus pies. Y otra vez, no pude hacer nada más que observar, mi mente tratando de encajar esa imagen con la Valeria que conocía, con la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Se estaba volviendo más difícil justificarlo. Cada encuentro, cada observación me daba más razones para dudar. Pero me aferraba a la idea de que podía cambiarla. Después de todo, la versión futura de Valeria que conocí no era así, o al menos no lo parecía. Tenía que ser el estrés del trabajo, la juventud, cualquier cosa. Me mentía a mí mismo con tal de no destruir la imagen que tenía en la cabeza. Ismael me seguía preguntando qué diablos estaba haciendo con mi tiempo libre. «Viejo, ¿estás stalkeando a una chica o qué?», me dijo una noche mientras tomábamos cervezas en su apartamento. Me reí, pero no con ganas. «Es más complicado que eso», respondí, desviando la mirada. Ismael alzó una ceja y dio otro sorbo a su cerveza. «Siempre lo haces complicado. Ya te dije que a veces tienes que relajarte y dejar que las cosas fluyan. No puedes controlar todo, ¿sabes?». Lo miré de reojo. A veces Ismael tenía razón en las cosas más simples, pero yo no podía permitirme relajarme. No esta vez. Las semanas pasaron y, con cada día, las señales de que algo estaba mal en Valeria se volvían más difíciles de ignorar. La vi despreciar a niños en un parque, arruinar el día de un conductor que accidentalmente la salpicó con agua. Sus acciones no eran las de alguien simplemente frustrada por la vida. Eran crueles, y empezaban a erosionar esa imagen perfecta que tenía de ella. «¿Por qué sigue siguiéndola?», me preguntó Ismael una tarde,
después de que le confesé que aún no me había acercado a ella. No tenía una respuesta clara. Parte de mí quería seguir justificando sus acciones, seguir creyendo que, en el fondo, Valeria seguía siendo la mujer que yo recordaba, la que había amado durante años en otro tiempo. Otra parte de mí comenzaba a dudar de todo. Quiero estar seguro, fue lo único que pude decir. Ismael no lo entendió del todo, pero me dio una palmada en la espalda y sonrió. Bueno, lo que sea que te traigas entre manos, no te pierdas a ti mismo en el proceso, viejo. Sus palabras me dejaron un sabor amargo en la boca. ¿Perderme? ¿Qué más podía perder? Ya estaba fuera de mi tiempo, fuera de mi vida real. Solo tenía esta oportunidad, y no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, no podía dejar de pensar en lo que Ismael había dicho. No me estaba perdiendo, me repetía. Estaba ganando control. Tenía un plan, y aunque Valeria no fuera perfecta, yo lo sería. Todo esto tenía que salir bien. La negación es un estado extraño. Sabes que las cosas no están bien, pero tu mente encuentra formas de retorcer la realidad para hacerla más soportable. Yo era un experto en eso. Cada vez que Valeria hacía algo despreciable, mi cabeza se apresuraba a justificarlo. Las excusas se amontonaban en mi mente. Es el estrés del trabajo, solo está de mal humor, en el futuro no será así. Continué siguiéndola. Cada día me convencía más de que tenía que acercarme, pero siempre encontraba una razón para esperar. Tenía que entenderla mejor primero. Tenía que descubrir que la hacía actuar de esa manera, para poder ser la clave que la cambiara, que la salvase de su propio veneno. Una tarde la vi en una tienda, gritándole a un cajero porque no le devolvieron el cambio exacto. El tipo no había hecho nada malo, pero Valeria lo trataba como si fuera menos que basura. Mientras ella arremetía, mi corazón palpitaba de frustración. Esta no era la Valeria que conocí. O al menos, eso era lo que me repetía una y otra vez. Me acerqué a la ventana, observando desde afuera mientras ella abandonaba la tienda con la cabeza en alto, dejando al cajero desconcertado y humillado. Me llevé las manos a la cara, intentando sacudirme esa sensación amarga que me recorría el cuerpo. Algo en mi interior se estaba rompiendo, pero me negaba a aceptarlo. Aquella noche, Ismael y yo estábamos sentados en su sofá, viendo un partido en la tele. Pero mi mente no estaba ahí. Estaba en Valeria. En sus gritos, en su desprecio por todo lo que no encajaba en su idea de perfección. «Estás en otro planeta, viejo», dijo Ismael de repente, dándome un codazo en las costillas. «¿Qué pasa? No has dicho nada en todo el día». Parpadeé, volviendo a la realidad. Tenía que decirle algo. «Es ella», murmuré, sin siquiera pensar en las palabras. No es como la recordaba. Ismael apagó el televisor y me miró con curiosidad. «¿De quién hablas?» «Valeria», dije, finalmente diciendo su nombre en voz alta. «La mujer con la que me iba a casar en el futuro. La he estado siguiendo durante semanas y, no es quien creí que era». Ismael se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Luego se recostó en el sofá, exhalando lentamente. «Viejo, estás metido en algo raro». Se frotó la frente con una mano. «¿Qué esperabas? ¿Que la gente no cambiara? Todos llevamos máscaras. Quizás solo estás viendo lo que no querías ver antes». Esa última frase me golpeó como un balde de agua fría. ¿Era posible que siempre hubiera sido así? No quería pensar en esa posibilidad. No quería aceptar que Valeria, la mujer con la que había planeado construir mi vida, siempre había tenido esta oscuridad dentro de ella. Era más fácil pensar que el problema estaba en este momento, en este lugar, en esta versión de ella. «No, no es eso», le dije con firmeza. «Algo cambió. Tal vez puedo ayudarla, cambiarla. No sé. Pero no puede ser que ella sea así todo el tiempo». Ismael soltó una risa seca. «Viejo, no puedes cambiar a la gente. Si eso es lo que estás buscando, vas a acabar destrozado. Créeme, lo he visto 1000 veces». Lo miré a los ojos, pero no quería escuchar lo que decía.
Ismael siempre había sido la voz de la razón en mi vida, pero en ese momento necesitaba que estuviera equivocado. Necesitaba creer que Valeria no era irremediable. Solo necesito más tiempo, dije, levantándome del sofá. Tengo que entender que la ha llevado a ser así. Ismael suspiró, pero no insistió más. Está bien, haz lo que tengas que hacer. Solo no pierdas el foco, ¿sí? Recuerda que lo más importante es que no te desvíes de tu plan. No dejes que esta locura te arrastre. Asentí, aunque en mi interior sabía que ya estaba siendo arrastrado por completo. Había dejado que Valeria se convirtiera en mi obsesión, y lo que más temía era descubrir que tal vez esa imagen ideal que tenía de ella no existía. Que nunca había existido. Volví a mi apartamento esa noche, mis pensamientos más oscuros que nunca. Me tiré en la cama sin cambiarme de ropa, mirando al techo. Cada vez me costaba más ignorar lo que veía, pero cada vez que lo intentaba, sentía que algo dentro de mí moría un poco más. ¿Y si Ismael tenía razón? ¿Y si siempre había sido así y yo simplemente me negaba a verlo? Mi cabeza estaba llena de preguntas que no quería responder. Yo tenía que estar en lo correcto. Tenía que encontrar una explicación. Tenía que salvar a Valeria, porque si no lo hacía, significaba que todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se desmoronaría frente a mis ojos. Pero al día siguiente, volví a seguirla. Y al siguiente. Y al siguiente. El ciclo continuaba, la negación se volvía una rutina, y yo, atrapado en ella, no podía detenerme. Las semanas pasaron en una especie de neblina, una mezcla de rutina y obsesión. Cada día seguía a Valeria, cada día encontraba nuevas razones para cuestionar lo que había creído sobre ella. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de justificarla seguía firme. Me decía a mí mismo que no era su culpa, que algo la había hecho así, y que yo podía cambiarlo si jugaba mis cartas correctamente. Pero entonces, algo rompió ese ciclo. Una tarde, mientras estaba sentado en el café donde Valeria solía ir, mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo. Al principio, lo ignoré. No tenía tiempo para distracciones. Estaba demasiado enfocado en lo que ocurría delante de mí. Pero el teléfono no dejaba de vibrar. Finalmente, lo saqué del bolsillo con impaciencia. Una llamada de un número conocido pero que no esperaba. Mi madre. Me quedé mirándolo por unos segundos, inmóvil, sin saber qué hacer. No había hablado con ella en mucho tiempo, años tal vez, y las razones estaban claras en mi mente, las constantes peleas, las críticas, las expectativas imposibles. Todo eso nos había distanciado. Contesté de mala gana, pensando que podría despacharla rápido. ¿Hola? ¿Dónde demonios has estado? La voz de mi madre sonaba igual que siempre, fuerte, imponente. Llevo días llamándote y ni un mensaje de vuelta. Rodé los ojos. Por eso me alejé. Siempre la misma presión, la misma sensación de que todo lo que hacía nunca era suficiente. He estado ocupado, mamá. Cosas del trabajo, mentí, mientras mis ojos seguían fijos en la puerta del café, esperando a que Valeria apareciera. ¿Ocupado? ¿Ocupado haciendo qué? ¿Otra de tus ideas absurdas? Su tono se volvió más agudo. Sabes que no puedes seguir huyendo de tus responsabilidades, ¿verdad? No puedes seguir jugando a ser alguien que no eres. Apreté el puño alrededor del teléfono, el calor subiendo por mi cuello. Esa era la razón por la que no hablaba con ella. Todo lo que salía de su boca eran críticas. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Mamá, no tengo tiempo para esto ahora. Hablamos luego, dije con frialdad, listo para colgar. No, no vamos a hablar luego, interrumpió ella, su tono firme. Necesitamos hablar ahora. ¿Sabes lo que tu padre y yo hemos pasado estos últimos años? ¿O acaso solo te importa tu propio maldito ego? Me quedé callado. Esa frase me golpeó como un martillo en el pecho. Mi propio ego. Siempre había sido eso, ¿no? Había dejado a mis padres atrás, escapando de sus demandas, buscando algo más, algo mejor. Y en el proceso,
Había dejado de lado a mi familia, especialmente a mi madre. El recuerdo de mi padre vino a mi mente. La última vez que hablé con él había sido en medio de una pelea. Gritos, acusaciones, culpas. Luego vino el silencio. Y el funeral. Me sacudí ese pensamiento, no podía lidiar con eso ahora. Mamá, lo siento, ¿vale? Estoy intentando poner mi vida en orden. Prometo que iré a verlos pronto. Solo dame algo de tiempo, mentí de nuevo, sabiendo que no estaba listo para enfrentar a ninguno de los dos. Eso es lo que siempre dices, replicó ella, su voz cargada de cansancio. Pero nunca lo haces. Algún día será demasiado tarde, y te darás cuenta de que lo único que te queda es arrepentirte de todo el tiempo que perdiste. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando el teléfono, el peso de sus palabras asentándose lentamente. Tenía razón. Me había apartado, me había distanciado, y si seguía en ese camino, lo perdería todo. Ya había perdido a mi padre. Mi madre no estaría para siempre. El resentimiento se mezcló con la culpa, dejándome con un nudo en el estómago. En ese momento, Valeria salió del café, ignorando al hombre que sostenía la puerta para ella. Ni una mirada, ni una palabra de agradecimiento. Solo su altivez habitual. Me levanté de mi asiento y la seguí, pero mi mente ya no estaba totalmente enfocada en ella. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, como un eco constante que no podía apagar. Esa noche, volví al departamento de Ismael. Estaba tirado en el sofá, viendo un programa de comedia sin mucho interés. ¿Qué cara traes, viejo? Me preguntó sin siquiera apartar la vista de la pantalla. Me dejé caer en la silla frente a él, suspirando pesadamente. ¿Cómo se supone que manejaba todo esto? Valeria, mi madre, el peso del pasado. Sentía que estaba ahogándome en mis propios errores. Mis padres, dije finalmente. Me han estado llamando. Ismael apagó la tele y se sentó, viéndome con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Y qué pasó? Le expliqué la llamada, los reproches de mi madre, el recuerdo constante de mi padre. No sabía cómo manejar todo eso. Quería mantenerme en control, seguir mi plan, pero ahora parecía que las piezas del pasado me estaban alcanzando. Y cuanto más intentaba ignorarlas, más fuertes se volvían. Mira, viejo, dijo Ismael, con una calma inusual. No puedes huir de esas cosas para siempre. Los errores del pasado no desaparecen solo porque los empujes al fondo de tu mente. Si no los enfrentas, van a seguir ahí, jodiéndote la vida. Sabía que tenía razón. Siempre lo sabía. Pero eso no hacía que fuera más fácil. ¿Y qué se supone que haga? Pregunté, frustrado. ¿Que me arrodille y pida perdón? Ismael se rió. No, pero tal vez podrías comenzar por dejar de evitarlo todo. No sé, intenta hablar con ellos. No va a ser bonito, pero al menos será algo. O te quedarás atrapado en este ciclo eterno de culpa y negación. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de si tenía la fuerza para enfrentarlo. Esa noche, me quedé pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía podía perder. Y, por primera vez en mucho tiempo, consideré la posibilidad de intentar reparar las cosas con mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y resignación. No podía seguir evitando la verdad, no solo había fallado en mi relación con Valeria, también había fallado con mis padres. Lo sabía en el fondo, pero siempre había encontrado formas de ignorarlo. Ahora, las llamadas de mi madre eran imposibles de evadir. El pasado estaba alcanzándome, y esta vez no había escapatoria. Pasé horas tumbado en la cama, con el teléfono en la mano, dudando si marcar el número de mi madre. La culpa se enredaba en mi estómago como un nudo cada vez más apretado. Recordaba los gritos, las discusiones. Lo decepcionado que mi padre había estado cuando abandoné la universidad. Todos los errores se acumulaban, uno sobre otro, formando una montaña que no podía seguir esquivando. El teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de mi madre.
Esta vez la contesté. Mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella hablara. ¿Por qué te tomó tanto tiempo contestar? Su tono no era tan duro como la última vez, pero seguía habiendo un rastro de reproche en su voz. Lo siento, respondí, bajando la cabeza como si ella pudiera verme. He estado pensando en lo que me dijiste. Ah, sí. Dijo ella, con un toque de escepticismo. ¿Y qué has decidido? ¿Seguir huyendo o enfrentar lo que hiciste? Cerré los ojos, inhalando profundamente. Esto no iba a ser fácil. Sé que hice las cosas mal. Las palabras salieron de mi boca como si cada una pesara toneladas. Me equivoqué con ustedes, con papá. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Otro silencio, más largo esta vez. Podía imaginarme a mi madre en la cocina, sentada con los brazos cruzados, procesando lo que acababa de escuchar. ¿De verdad quieres arreglarlo? Preguntó finalmente, su voz más suave, casi vulnerable. Porque tu padre ya no está aquí para escuchar tus disculpas. Esa frase me atravesó como una bala. El dolor en su voz era palpable, y la realidad de lo que había hecho me golpeó de lleno. Había dejado que mi padre muriera sin siquiera haberme reconciliado con él. Me sentí más pequeño que nunca. Lo sé, murmuré, con la garganta apretada. Y nunca podré perdonarme por eso. Pero quiero intentarlo contigo. No quiero seguir alejándome. Mi madre suspiró, y durante unos segundos pensé que iba a colgar. Pero entonces, escuché un leve asentimiento al otro lado de la línea. Está bien, dijo al final. Ven a casa mañana. Tenemos que hablar. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente, me dirigí a la casa de mis padres. Habían pasado años desde la última vez que estuve allí, pero todo seguía igual. Los mismos arbustos bien podados, la misma puerta de madera vieja con ese sonido chirriante que me hacía pensar en mi infancia. Nada había cambiado aquí, salvo que ya no estaba mi padre para abrir esa puerta. Mi madre me recibió en la puerta, más delgada y cansada de lo que recordaba. La vi distinta, más frágil, como si los años sin mi padre hubieran comenzado a consumirla lentamente. Entramos en la sala, el ambiente denso, cargado con todo lo que no habíamos dicho en tanto tiempo. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, hasta que ella finalmente habló. Siempre fuiste un muchacho difícil, empezó, su tono más suave de lo que había esperado. Tu padre te amaba, pero no sabía cómo decírtelo de la manera correcta. Lo único que quería era que fueras mejor que él, que tuvieras más oportunidades. Mis manos temblaban mientras la escuchaba hablar. Siempre había pensado que mi padre me odiaba por haber dejado la universidad, por haberlo decepcionado. Pero ahora, escuchándolo desde la perspectiva de mi madre, sonaba más como un malentendido que se había transformado en un abismo insalvable. Sé que no soy el hijo que ustedes esperaban, dije, rompiendo el silencio. Pero no quería que las cosas terminaran así. Ella sintió, su mirada fija en la mesa. Y tampoco queríamos perderte, pero fue lo que pasó. Las peleas, el orgullo, todo se salió de control. Tu padre nunca dejó de pensar en ti. Esas palabras me destrozaron por dentro. Había pasado tantos años creyendo que mi padre me despreciaba, cuando en realidad solo había querido que fuera feliz. Pero ya era tarde para él. Quiero estar aquí para ti ahora, mamá, le dije con sinceridad. No sé si puedo arreglar todo, pero no quiero que sigamos distanciados. Ella levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi madre como la mujer fuerte que siempre había sido, pero con la tristeza de alguien que había perdido demasiado. No es fácil, pero tenemos tiempo, respondió finalmente. Tu padre se fue, pero tú sigues aquí. Hagamos que eso cuente. Me quedé en su casa durante horas, hablando, escuchando, compartiendo recuerdos que pensé que había dejado atrás. Fue doloroso, pero también necesario. Sabía que este era el primer paso para redimirme con mi familia, aunque el pasado no pudiera cambiar. Cuando salí de la casa de mis padres, el peso en mi pecho era diferente.
Todavía estaba allí, pero no se sentía tan aplastante. Había comenzado a hacer las paces con mi historia, pero sabía que aún había muchas más cosas que enfrentar. Valeria seguía siendo una sombra en mi mente, pero al menos, en ese momento, sentí que había recuperado algo que creía perdido. Volver a casa de mi madre no fue tan liberador como esperaba, pero sí me dio una claridad que no había sentido en años. La reconciliación no había sido perfecta, pero al menos, había dado el primer paso para arreglar algo que había roto hace mucho. Esa noche, volví al departamento de Ismael, donde las luces estaban encendidas y el televisor resonaba con el ruido de un videojuego que él jugaba sin prestarle demasiada atención. ¿Cómo te fue con tu mamá?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla, mientras seguía machacando botones. Me senté en el sofá frente a él, exhalando con fuerza. No fue tan mal como pensaba. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio por un momento antes de continuar. Pero todavía no estoy bien. Valeria sigue ahí, y no sé qué hacer. Ismael finalmente puso el juego en pausa y me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y preocupación. Viejo, te lo he dicho antes. No puedes cambiar a la gente. Si Valeria es un desastre, lo será ahora y lo será en el futuro. Tienes que soltarla. Ya tienes bastante con lo que cargar, no necesitas más. Me quedé callado, escuchándolo, pero también luchando contra lo que decía. Parte de mí seguía pensando que podía cambiar las cosas, que si tenía el control suficiente, Valeria no sería ese monstruo que estaba viendo. Pero otra parte, una parte que había empezado a crecer desde que hablé con mi madre, empezaba a aceptar que tal vez Ismael tenía razón. No puedo soltarla así de fácil, admití, sintiendo una mezcla de frustración y derrota. Si la dejo ir, siento que todo lo que he hecho hasta ahora habrá sido en vano. Que este viaje al pasado, esta segunda oportunidad, no tiene sentido. Ismael se rió suavemente, pero no con burla, sino con ese tono de amigo que te conoce mejor que tú mismo. Viejo, este viaje no era para Valeria. Era para ti. No tienes que demostrarle nada a nadie más. Me miró fijamente, como si intentara penetrar en mi mente. ¿Recuerdas lo que siempre decías cuando éramos más jóvenes? Quiero ser libre, quiero ser mejor de lo que soy ahora. Bueno, esta es tu oportunidad de serlo. Pero eso no incluye salvar a alguien que no quiere ser salvada. Sus palabras me golpearon fuerte. Ser mejor de lo que era ahora. Esa había sido mi promesa cuando desperté en el pasado. Pero, en lugar de enfocarme en mí mismo, lo había desviado todo hacia Valeria, intentando moldear una versión de ella que encajara en mi idea de perfección. Había sido mi obsesión, y me estaba consumiendo. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el cuarto, sintiendo cómo la presión se acumulaba en mi pecho. No puedo, empecé, pero Ismael me interrumpió. Si puedes. Solo tienes que decidir. Su tono era directo, sin espacio para excusas. ¿Realmente quieres seguir por ese camino? ¿Quieres seguir persiguiendo a alguien que claramente no es quien tú pensabas que era? Me quedé en silencio, observando por la ventana mientras la ciudad brillaba en la distancia. Sabía la respuesta, pero no quería admitirlo. Valeria no era quien yo había idealizado, y cuanto más la seguía, más me daba cuenta de que ese futuro que había imaginado con ella era una mentira. Pero reconocer eso significaba renunciar a todo lo que había construido en mi mente desde que volví al pasado. Ismael se levantó y puso una mano en mi hombro, un gesto sencillo pero cargado de significado. Haz lo que tienes que hacer, pero no pierdas de vista quién eres tú en todo esto. La gravedad de sus palabras me dejó pensando toda la noche. Sabía que Ismael tenía razón. Había pasado tanto tiempo obsesionado con Valeria que había perdido de vista por qué me encontraba en esta segunda oportunidad en primer lugar, para corregir mis propios errores, para ser alguien mejor. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me dirigí al café donde siempre veía a Valeria, pero esta vez no me escondí en la sombra. Entré y me senté en una mesa frente a la puerta, esperando a que llegara. Mi corazón latía con fuerza, no por emoción, sino por una mezcla de ansiedad y resignación.
Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero era necesario. Cuando Valeria entró, como siempre, con su aire altivo y su mirada distante, sentí un nudo en el estómago. Esta era la mujer que había amado, pero también sabía que esa imagen idealizada era solo eso, una ilusión. La observé mientras hacía su pedido, sin importarle si el barista la escuchaba o no, y me di cuenta de que no había forma de justificar su comportamiento. Ya no más. Esperé a que tomara asiento y entonces me levanté. Caminé hacia su mesa, y cuando me vio, noté un leve gesto de desconcierto en su rostro. Sabía quién era, pero no me conocía. No en este tiempo. ¿Puedo sentarme? Pregunté, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Ella frunció el ceño, mirándome de arriba abajo. ¿Te conozco? Negué con la cabeza. No. Pero creo que es momento de que me conozcas. Nos quedamos en silencio por unos segundos, y luego ella asintió, permitiéndome sentarme. Lo que siguió fue una conversación tensa, casi surrealista. Yo, intentando mantener la calma mientras le hablaba sobre cosas que ella ni siquiera recordaba. Y ella, manteniendo esa frialdad que la había definido desde el principio. Finalmente, después de unos minutos de charla vacía, me di cuenta de lo que tenía que decir. No había vuelta atrás. Sé que esto sonará extraño, pero, no puedo seguir viéndote de la manera en que lo he hecho hasta ahora. Mis palabras salieron más rápido de lo que esperaba, pero no las detuve. La versión de ti que conocí, la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida, no es la persona que eres ahora. Ella me miró, confundida y un poco molesta. ¿Qué estás diciendo? Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lo que estoy diciendo es que, he estado siguiéndote, observándote, esperando encontrar algo que confirme la imagen que tenía de ti. Pero me doy cuenta de que esa imagen no es real. Valeria arqueó una ceja, sin entender del todo lo que le decía, y quizás no era necesario que lo hiciera. Pero yo, en ese momento, había tomado mi decisión. No la necesitaba para justificar mi futuro. Este viaje al pasado no era para salvarla a ella. Era para salvarme a mí. Me levanté sin decir más. Dejé el café, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control. Sabía que este era el principio del verdadero cambio, el momento en que dejaba de perseguir fantasmas y comenzaba a vivir para mí. Después de mi encuentro con Valeria, sentí una extraña calma, como si por fin hubiera dejado de luchar contra una corriente que me arrastraba desde que desperté en el pasado. Ya no tenía esa presión constante de moldear el futuro a mi voluntad. Había soltado a Valeria y, en ese proceso, algo dentro de mí había cambiado. Pero sabía que había una parte de mi vida que aún quedaba por resolver, mi familia. El reencuentro con mi madre había sido un paso importante, pero todavía quedaba mucho que arreglar. Los años de distancia y las discusiones constantes habían dejado cicatrices que no desaparecerían con una simple conversación. Sin embargo, ahora estaba listo para enfrentar ese pasado de manera completa. No quería seguir siendo el hombre que huyó de sus responsabilidades. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Mamá, quiero ir a verte otra vez, le dije, manteniendo el tono firme. Esta vez, quiero que hablemos de todo. De papá, de mí, de lo que pasó. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero finalmente, ella aceptó. Está bien, respondió suavemente. Ven cuando quieras. No hubo reproches esta vez, solo una invitación a dar el siguiente paso. Al día siguiente, llegué a la casa de mi infancia. Al cruzar la puerta, todo se sintió más pequeño de lo que recordaba. El pasillo, las habitaciones, la cocina. Todo estaba cargado de recuerdos, pero también de una sensación de que había estado evadiendo algo fundamental durante años. Mi madre me esperaba en la sala, con la mirada seria pero algo más relajada que la última vez. Nos sentamos a la mesa, el lugar donde tantas discusiones habían ocurrido antes. Pero esta vez, no sentí la misma tensión. Era como si ambos estuviéramos listos para algo más. Quiero hablar de papá, dije sin rodeos, rompiendo el silencio.
Mi madre asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que no era reproche, sino dolor. Dolor por lo que ambos habíamos perdido. Él te amaba, ¿sabes? Dijo ella suavemente. Solo que no sabía cómo mostrarlo. Te exigía mucho porque quería que tuvieras lo que él nunca tuvo. Pero sé que a veces fue demasiado duro contigo. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras de mi madre resonaban con una verdad que siempre había evitado ver. Había crecido pensando que mi padre me juzgaba, que me veía como un fracaso. Pero en realidad, había sido su manera retorcida de querer lo mejor para mí. Y yo lo había dejado morir sin siquiera intentar reconciliarnos. Yo también fui duro con él, admití, sintiendo que mi voz se quebraba un poco. Me fui, lo abandoné. Lo hice todo mal. Mi madre me miró durante unos segundos, y luego asintió con la cabeza. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos intentar hacerlo mejor ahora. Eso es lo que él hubiera querido. Nos quedamos en silencio por un rato, ambos procesando lo que acabábamos de decir. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero al mismo tiempo, esa ruptura trajo alivio. Finalmente estaba enfrentando lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. Lo siento por todo, mamá, dije finalmente, con el corazón en la mano. Siento haberme distanciado, siento haber sido un desastre. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Lo sé. Yo también siento no haberte entendido mejor. Pero estamos aquí, y eso es lo que importa. Nos quedamos hablando durante horas, sobre papá, sobre mi vida, sobre todo lo que nunca habíamos dicho. Era extraño cómo el tiempo podía curar heridas, pero también cómo las verdades no dichas podían pudrirse en el silencio. Al final de la tarde, me sentía más ligero, como si finalmente hubiera empezado a reparar los pedazos de mi vida que había dejado rotos. Cuando llegó el momento de irme, mi madre me acompañó a la puerta. Antes de que saliera, puso una mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo, su voz suave, pero llena de convicción. No por lo que lograste o dejaste de lograr, sino porque volviste. Eso es lo que cuenta. Esas palabras se quedaron conmigo mientras me alejaba de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo bien. No estaba todo arreglado, pero al menos había dado el paso más difícil, el de volver y enfrentar lo que había dejado atrás. Volví al departamento de Ismael, sintiéndome más en paz que en mucho tiempo. Me encontré con él en el sofá, como siempre, viendo alguna película estúpida, pero esta vez, sentí que todo era diferente. ¿Qué tal fue? Preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, sorprendentemente bien, le respondí con una sonrisa sincera. Ismael me miró de reojo y asintió con la cabeza, como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Te lo dije, viejo. No es tan complicado cuando decides enfrentarlo. Me reí, dejándome caer en el sillón a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a construir algo nuevo. El pasado ya no me aplastaba. Había enfrentado a Valeria, a mis padres, y sobre todo, a mí mismo. El siguiente paso era averiguar qué haría con este nuevo futuro que tenía por delante. Después de haber enfrentado a mis padres y soltar el peso de la culpa que me perseguía, una nueva claridad comenzó a asentarse en mí. Sentía que algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Ya no estaba obsesionado con moldear el futuro ni con forzar las cosas a salir como las había imaginado antes de despertar en este extraño viaje al pasado. Pero había una última cosa que tenía que resolver antes de poder seguir adelante por completo, Valeria. Había dejado claro que no la seguiría más, que no intentaría controlarla ni cambiarla, pero no podía evitar pensar en cómo había permitido que esa obsesión me consumiera. Sabía que había algo más profundo que necesitaba confrontar. No con ella, sino conmigo mismo. ¿Por qué había construido mi vida alrededor de alguien que ni siquiera conocía realmente? Ese era el verdadero dilema que tenía que resolver. Ismael notó mi inquietud casi de inmediato. Nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que bastaba con una mirada para saber cuando algo no iba bien. ¿Qué pasa, viejo? Pensé que ya había superado lo de Valeria, me dijo una tarde mientras estábamos en su departamento,
viendo algún programa que ninguno de los dos seguía realmente. Lo hice, dije, más como si me lo estuviera diciendo a mí mismo. Pero creo que necesito cerrar todo esto de una manera distinta. Algo más, definitivo. Ismael me miró, como siempre lo hacía cuando sabía que yo estaba tramando algo más complicado de lo necesario. ¿Qué piensas hacer? Me quedé en silencio un momento, ordenando mis pensamientos. No quería una confrontación como tal, pero necesitaba dejar las cosas claras. No por ella, sino por mí. Para cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Necesito hablar con ella, una última vez, dije finalmente. Decir lo que realmente pienso. Pero esta vez, no para tratar de salvarla o cambiarla, sino para dejarle claro que esto no es lo que quiero. Que ya no estoy interesado en ese futuro que imaginé. Ismael asintió lentamente, sin juzgar, solo aceptando mi decisión. Sabía que, al final, tenía que hacer esto a mi manera. Esa misma tarde, me dirigí al lugar donde sabía que encontraría a Valeria. No me escondí esta vez, no observé desde las sombras. Entré al café donde la veía casi todos los días y la busqué con la mirada. Estaba sentada en su mesa habitual, con su teléfono en la mano, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Era casi irónico cómo había pasado semanas siguiéndola, estudiándola, y ahora parecía una extraña. Me acerqué a su mesa y ella levantó la vista con una mezcla de sorpresa y desinterés. ¿Tú otra vez?, dijo, dejando su teléfono a un lado. No me reconocía de verdad, y eso era lo que más me impactaba. Para ella, yo no era nadie. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Esto no se trataba de su opinión, se trataba de lo que yo necesitaba hacer. Respiré hondo y me dispuse a decir lo que había estado guardando desde el día en que decidí seguirla. Valeria, no sé si entiendes quién soy o lo que esto significa, pero no vine aquí para hablar de nosotros, comencé, manteniendo mi voz calmada. Vine aquí para decirte algo que me costó mucho tiempo entender. Ella me miraba, claramente irritada por lo que consideraba una interrupción innecesaria. Pero no me importaba. Esto no era para ella. Durante mucho tiempo te idealicé. Pensé que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida, alguien con quien construiría un futuro perfecto. Pero me di cuenta de algo mientras te seguía, esa versión de ti nunca existió. Fue una idea que yo me inventé, le dije, sintiendo que cada palabra era como soltar una piedra que había estado cargando. Valeria frunció el ceño, sin entender del todo lo que estaba escuchando. ¿De qué demonios hablas? Ni siquiera sé quién eres. Sonreí levemente, porque esa respuesta era todo lo que necesitaba escuchar. Exactamente. Ella no me conocía, ni en este presente ni en el futuro que yo había tratado de imaginar. Había estado persiguiendo una fantasía, una ilusión, y ahora, frente a mí, estaba la realidad, no había nada allí. Lo sé, le respondí con tranquilidad. Y eso es lo más importante que he aprendido de todo esto. Ya no necesito que seas parte de mi vida ni ahora ni en el futuro. No necesito construir un futuro con alguien que nunca estuvo ahí, porque ahora entiendo que tengo que enfocarme en mí mismo. Este viaje fue para darme cuenta de que no quiero vivir atrapado en ilusiones. Ella me miraba con una mezcla de confusión y molestia, claramente sin tener idea de lo que estaba pasando. Pero eso no importaba. Lo importante era que, por primera vez, sentía que estaba en paz con lo que había pasado. Valeria ya no tenía poder sobre mi vida. Me levanté de la mesa sin esperar una respuesta de ella y me dirigí a la puerta. Salí del café y, cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí que finalmente podía respirar. Había terminado. No había sido una confrontación dramática ni una despedida dolorosa. Solo había sido un cierre, una puerta que necesitaba cerrar para poder seguir adelante. Mientras caminaba por las calles, me di cuenta de que ya no tenía esa ansiedad constante, esa necesidad de controlar lo que venía. Ahora, todo estaba en mis manos, pero de una manera diferente. No tenía que planear cada paso, solo tenía que vivirlo. Volví al departamento de Ismael, sintiéndome más ligero que nunca. Cuando entré, él ni siquiera me preguntó cómo me había ido.
Solo me lanzó una cerveza desde el sofá, y supe que no necesitaba decir nada más. Sabía que había terminado. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó finalmente, mientras encendía otro videojuego. Me quedé en silencio por un momento, pensando en lo que venía. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan claro. No había un siguiente paso definido, pero eso no me preocupaba. Era libre para decidir lo que quisiera. No lo sé, respondí, sonriendo. Pero estoy listo para lo que sea. El día después de mi confrontación final con Valeria se sentía extraño. No era tanto que las cosas hubieran cambiado drásticamente a mi alrededor, sino más bien, dentro de mí. La ansiedad que había estado cargando desde que desperté en este tiempo se había disipado. No había planes urgentes, ni esquemas complicados para controlar el futuro. Había paz en no saber lo que vendría, y eso era algo que nunca pensé que llegaría a experimentar. Pasé la mañana caminando sin rumbo fijo por la ciudad. Ya no me interesaba volver al café ni a los lugares donde solía espiar a Valeria. Esos rincones ya no tenían poder sobre mí. En vez de eso, decidí dirigirme hacia la casa de mi madre, sin previo aviso. Esta vez no llevaba la carga de la culpa ni el peso del pasado, solo la intención de seguir adelante con la reconciliación que había comenzado. Cuando llegué, mi madre me recibió con la misma sonrisa cansada de siempre, pero noté algo distinto en sus ojos. Era como si ella también hubiera soltado algo en nuestra última conversación. Nos sentamos a tomar café, charlando sobre temas triviales, cosas cotidianas. No hacía falta hablar del pasado, ya lo habíamos hecho, y eso era suficiente por ahora. Me alegra que hayas vuelto, dijo en un momento, con una calma que no había oído en años. Es como si, después de tanto tiempo, las cosas finalmente estuvieran bien. Asentí, sintiendo esa misma tranquilidad. Las heridas no estaban completamente sanadas, pero estábamos en camino de repararlas. Lo importante es que había decidido no seguir huyendo. Después de un rato, me despedí de mi madre y volví a la ciudad. No tenía un plan concreto, pero me dirigí al departamento de Ismael como de costumbre. Mientras caminaba, pensé en todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Mi viaje al pasado, mi obsesión con Valeria, las heridas con mis padres. Todo había llevado a este momento. Un cierre. Cuando llegué al departamento de Ismael, lo encontré en su habitual posición, tirado en el sofá, con un control de videojuegos en la mano. Esta vez, sin embargo, no me senté a su lado inmediatamente. Me quedé de pie en la entrada, mirándolo con una sonrisa. Ismael, con su humor despreocupado, había sido mi ancla durante todo este tiempo. Sin él, probablemente habría seguido atrapado en mis propias ilusiones. ¿Qué pasa, viejo?, preguntó, notando que lo observaba. Me acerqué y me dejé caer en el sofá junto a él, sintiendo una comodidad que solo viene de años de amistad. Creo que es hora de empezar a pensar en lo que realmente quiero hacer ahora, le dije, sorprendiéndome a mí mismo con esa afirmación. Ismael levantó una ceja, sonriendo. Ya era hora de que te dieras cuenta de que todo esto se trataba de ti, no de Valeria, ni de tus padres, ni de nadie más. Asentí. Por fin lo entendía completamente. Todo este viaje, desde el momento en que desperté 10 años atrás, había sido una segunda oportunidad, pero no para corregir a otros o intentar cambiar lo inevitable. Era una segunda oportunidad para mí, para enfrentar mis propios errores, mis miedos, y las decisiones que había evitado tomar por tanto tiempo. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó, con esa chispa de curiosidad que solo Ismael podía tener. Me quedé en silencio por unos segundos, pensando. No tenía un plan claro, pero por primera vez, no me preocupaba no tenerlo. Lo importante era que ya no estaba cargando con el pasado. Tenía un futuro frente a mí, y esta vez lo construiría por mí mismo, sin fantasmas que me persiguieran. No lo sé, dije finalmente, pero sé que lo voy a hacer bien. Ismael rió, dándome un ligero golpe en el hombro. Esa es la actitud. Siempre supe que lo lograrías. Nos quedamos en silencio un rato, disfrutando de la compañía mutua.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de correr hacia algún objetivo inalcanzable o de controlar cada pequeño detalle de mi vida. Estaba bien simplemente existir en el momento, con mi mejor amigo a mi lado y un futuro lleno de posibilidades. La tarde pasó tranquila, entre bromas y videojuegos, y cuando finalmente me despedí de Ismael para volver a casa, me di cuenta de algo: el viaje había terminado. No importaba si algún día despertaba nuevamente en el futuro o si me quedaba en este presente. Lo que importaba era que ahora estaba en paz con quien era, con lo que había hecho y con lo que vendría. Caminé hacia mi apartamento, la ciudad brillando a mi alrededor, llena de vida. Sentía que esta vez, no importaba lo que sucediera, todo iba a estar bien.